Para comenzar a hablar acerca de los antecedentes históricos de la Revolución Mexicana, primero es importante señalar las causas, las cuales fueron, en primer lugar, la dictadura de Porfirio Díaz, que consistió en que este caudillo autoritario estuvo en el poder desde 1876, reeligiéndose en 7 ocasiones. La segunda causa fue el latifundismo, que consistió en que 40% de las tierras mexicanas eran propiedad de solo 480 hacendados, quienes mantenían en la ignorancia y la miseria a millones de campesinos. Y el tercer y último hecho fue el imperialismo, en el que grandes capitalistas extranjeros controlaron los ferrocarriles, las minas, el petróleo, etc. Y mientras tanto, las masas trabajadoras sufrían de pobreza y carecían de derechos sociales. Ahora que se han analizado las principales causas, podemos continuar con los hechos que dieron origen a esta revolución y que sucedieron durante el desarrollo de la misma. En 1910, Porfirio Díaz se reeligió por 7ª vez, después de encarcelar al candidato opositor Francisco I. Madero. Pero al salir de prisión, hizo un llamado a la rebelión nacional y fue seguido por líderes populares como Pancho Villa y Emiliano Zapata. Al verse acorralado, Porfirio Díaz renunció el 25 de mayo de 1911 y huyó a Europa. Victorioso, Madero restauró la Constitución de 1857, implantó el sufragio popular y prohibió la reelección. Pero las masas campesinas clamaban por reformas económicas, y el jefe guerrillero del sur, Emiliano Zapata, propuso el Plan de Ayala para distribuir las tierras entre los trabajadores. Lo apoyó Pancho Villa, desde el norte del país. Mientras tanto, los sectores conservadores, hacendados y la iglesia apoyaron al ministro Victoriano Huerta, quien traicionó a Madero y lo mandó a asesinar en 1913. Después de 2 años de caos político y social, a fines de 1915 tomó el poder Venustiano Carranza, quien en 1917 promulgó la Constitución de Querétaro, donde se implantaban importantes reformas, como la jornada laboral de 8 horas, la indemnización por accidentes de trabajo, la libertad de creencias, la reforma agraria y la nacionalización del petróleo. En 1920, Venustiano Carranza fue asesinado por los partidarios de Álvaro Obregón, quien poco después tomó el poder. Para muchos, la muerte de Carranza marca el fin de la Revolución Mexicana. Sin embargo, los conatos de violencia continuaron hasta que en 1934 llegó al gobierno don Lázaro Cárdenas del Río e hizo realidad la reforma agraria y la expropiación de los yacimientos petroleros. Ahora, para hablar de los grupos sociales y organizaciones que participaron en este hecho, cabe aclarar que desde este enfoque no se analiza una sola revolución, sino varias que van sucediendo una tras otra. La caída del régimen de Díaz, la usurpación de Huerta, Carranza y el ejército constitucionalista en contra del gobierno huertista, las diferencias entre Villa y Carranza, el movimiento zapatista surgido en Morelos y los enfrentamientos entre Obregón y Carranza, solo por mencionar algunos de los muchos conflictos entre revolucionarios, cada uno de los cuales viene acompañado de diversos choques ideológicos que van creando revoluciones dentro de la misma revolución. Estas ideologías se encuentran representadas por distintas actitudes de los actores dentro del conflicto: anarquistas, reaccionarios, neutrales o pasivos. Los actores se unen a varios grupos, siendo los más destacables magonistas, maderistas, zapatistas, villistas y carrancistas. Otro grupo que también es importante y que no se puede quedar atrás son los antirrevolucionarios, que repudiaban el movimiento. Cada uno tuvo su respectivo apoyo por las diferentes clases sociales existentes en ese entonces. Dentro de este conflicto, las contraculturas fueron formadas por los grupos magonistas, maderistas, zapatistas, villistas y carrancistas, que en su conjunto integraban el grupo revolucionario, que buscaba luchar contra el régimen político a favor de la reelección en ese momento y la opresión social, así como la explotación a la clase obrera.
Los elementos culturales que buscaban cambiarse era la mala organización del régimen político de ese momento, el cual estaba a favor de la reelección. Teniendo en cuenta que Porfirio Díaz llevaba 7 años reelegido en ese momento, el grupo revolucionario buscaba contrarrestar esa ideología de la reelección y buscaba garantizar para la nación derechos civiles y políticos y los principios democráticos y sociales esenciales como la igualdad, la justicia, la equidad y la libertad. Así como del lado de la clase social obrera se buscaba abolir la explotación que se estaba presentando al vivir los obreros en la miseria y en la pobreza. El etnocentrismo no se encuentra presente dentro de ninguno de los grupos involucrados dentro del hecho, debido a que la misma cultura mexicana es de donde surge dicho hecho. Las instituciones que presentan problemas dentro del hecho son la educativa, debido a los diversos cambios dentro de la sociedad que este hecho crea, y la económica, debido a los diversos gastos ocurridos durante el hecho. Durante la Revolución Mexicana se querían lograr cambios de infraestructura, debido a que los cambios necesarios eran un nuevo gobierno o forma de gobierno, la cual se logra a través de la culminación de la revolución. En mi opinión, la Revolución Mexicana trajo diversos beneficios a la sociedad, como son las nuevas ideas políticas, los cambios estructurales en el gobierno, entre otras cosas. Sin embargo, de cierta forma, trajo consigo situaciones perjudiciales, como son la gran cantidad de gastos efectuados durante los movimientos armados y la separación de grupos políticos debido a sus ideales. En mi opinión, la Revolución Mexicana trajo grandes cambios, como la instauración de una nueva forma de gobierno, en la que la reelección ya no era permitida, un país más democrático y también el fin de la opresión contra los obreros. De tal manera que la Revolución Mexicana trajo beneficios, pero también perjuicios, como las incontables vidas que se gastaron en luchar por este cambio y los impactos sociales que dejó, junto con los beneficios buenos que ya fueron mencionados. Este movimiento tiene sus ventajas como sus desventajas. Una de sus ventajas fue que aumentó el trabajo y se hizo posible el desarrollo económico y los empresarios obtenían buenas ganancias. Se extendió el correo y los telégrafos y se fundaron bancos e instituciones de beneficio público como la SEP. Pero sin embargo sus desventajas fueron decepcionantes, como la desigualdad entre ricos, que eran pocos, y pobres, que eran suficientes como para hacerla más profunda. Quiero decir, aún se extendería más pobreza independientemente del desarrollo económico que hubo.